Muy bien, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Un segundito, por favor. Y vamos a comenzar con un tema súper interesante. Espero que todos estén teniendo un excelente inicio de año. Listo, ya nada más. Toca compartirles. Mm, Y listo, espero que ya podamos estarlo viendo. Muy bien. Bueno, el webinar del día de hoy es referente justamente a cómo la cuesta de enero nos puede llegar a afectar. Regularmente todos terminamos muy padre pues estos días decembrinos donde nos reunimos con nuestra familia, amigos, entre otras cosas. Sin embargo, muchas veces retomar estos hábitos saludables nos puede llegar a pesar un poco justamente porque venimos de bastantes días, ¿no? De estar, pues, digámoslo así, un poco más holgados respecto a nuestras rutinas. Y bueno, eso pues también va generando y repercutiendo en las nuevas rutinas que vamos generando. Aparte, pues muchos empezamos desde inicios de diciembre con esta soltura en las rutinas y recuerden que para generarnos un hábito requerimos 21 días. Entonces, cuando dejamos de hacerlo, a veces llega a ser un poco pesado y otra de las cosas que también llegan a afectar en este sentido, pues es la parte económica que se viene al inicio de año y que le llamamos la cuesta de enero. Em, este, esta, este webinar, pues justamente está enfocado en que ustedes conozcan las estrategias para retomar estos hábitos nutricionales y que pues no dependa justamente de la parte económica, ¿no? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primero que nada, me gustaría que platicáramos acerca de qué es la cuesta de enero. Posteriormente vamos a estar identificando cómo puede influir esta cuesta en nuestra alimentación. Vamos a tener una pequeña parte donde vamos a ver justamente qué de nuestros hábitos podemos mejorar. Y por último, vamos a ver tips de finanzas para sobreponernos pues de esta parte de la cuesta de enero. Ujú. Primero que nada, vamos a identificar y vamos a entender qué es esta cuesta de enero. La cuesta de enero es un fenómeno económico que ocurre cada año. ¿Por qué? Esto ocurre a causa de la inflación que está habiendo durante ese año. Hoy es constante, hoy en día es más constante, se da en otras temporadas del año, pero esta cuesta de enero se identifica justamente porque en años anteriores, al ser un fuerte el petróleo, pues primero se veía cómo iba a quedar el precio del petróleo en el año y posteriormente entonces se hacía el ajuste de estos precios. Y ese ajuste era regularmente a partir del inicio de año. Entonces, por eso es que se le da este nombre a la cuesta de enero y está justamente muy relacionado tanto a esta parte de la inflación o del aumento en el costo en el petróleo que en su momento fue también pues que venimos de una época donde hemos sí, desgastado o gastado mucho precisamente por la parte de las fiestas decembrinas, que bueno, implican compra de regalos, compra de comida, también el hecho de que aprovechamos para hacer viajes, entre otras cosas. Entonces, a esto nos referimos con la cuesta de enero, ¿vale? ¿Qué suele pasar en las cuestas de enero? Bueno, que influye mucho
el hecho de que creemos justamente que por tener opciones más baratas, ya nos estamos alimentando. O se nos hace muy fácil decir, bueno, ya estoy cumpliendo con comer, que mi tripa no tenga hambre o que no ruja, y con eso es más que suficiente. Y la verdad es que muchas veces llega a ser un poco más complicado. De hecho, yo incluso me atrevería a decir que en la temporada decembrina es cuando más propensos y más riesgos tenemos a presentar enfermedades crónico-degenerativas asociadas pues justamente a la alimentación que llevamos. Muchas veces llevamos este patrón de hábitos alimenticios que no son muy saludables y lo que ocasionamos, pues justo a largo plazo, es que en una de estas comilonas lleguemos a exponernos justamente pues al alto consumo de carbohidrato, al alto consumo de grasa, al alto consumo de sales también, por ejemplo, y que eso pueda complicar el cuadro de enfermedad que puede ser que ya estuviéramos presentando. Entonces, por eso esta temporada se me hace muy interesante respecto a esta parte porque pues es donde justo nos vamos dando cuenta que estamos viviendo con alguna enfermedad crónica y que desafortunadamente perpetuamos, ¿no? Este consumo de alimentos no tan saludables en un inicio, compartiendo en familia, haciendo cenas, un poquito elaboradas y posteriormente con comidas que pueden llegar a ser muy industrializadas, que no tengan suficiente fibra, que optemos por cosas que tengan mucha grasa, ¿no? Justo con el fin de, pues, llenar nuestra pancita y de, pues, evitar esa hambre que nos puede llegar a dar. Entonces, es súper importante que contemplemos que no necesariamente el hecho de que sea más barato sea, pues, ahora sí que de una calidad en el alimento, ¿saben? O sea, al final nos está exponiendo a que promovamos justamente alguna enfermedad. ¿Qué puedo hacer para lograr mejorar mis hábitos a pesar de la cuesta? Bueno, primero que nada, aquí tratar de reservarnos un poquito las salidas a comer a restaurantes. Recordar que muchas veces en el restaurante nosotros no podemos controlar la cantidad de alimento que consumimos, ni la cantidad de grasa con la que lo preparan. Muchas veces nos da pena o tristeza tirar la comida. Entonces, solemos consumir más alimento de lo que normalmente llegamos a utilizar. Y bueno, al final el hecho de que prefiramos preparar alimentos en casa hace que se abarate un poco más el costo de lo que se va a consumir, ¿no? Otra de las cosas también que puedo recomendarles es que prefieran las salidas recreativas con actividades que impliquen la activación física con amigos o en familia. Y esto incluye pues justamente que puedan salir a correr, al parque, a levantar un cometa, a pues jugar con los niños en el caso de que los tengan. También puede ser que solamente quieran caminar, ¿no? Eso también nos ayuda. Hay algunos parques que tienen lago, como el lago de Chapultepec, y bueno, pueden a lo mejor pedalear una lanchita o alquilar bicis. Entonces, la idea es que pues justamente tengan un patrón de actividad física, pues mucho más constante, implícito a lo mejor en las actividades en familia, ¿no? Como patinar y las que mencionamos anteriormente. Ahora, otra de las cosas que también funcionan bastante bien cuando lo hacemos a conciencia son los alimentos de temporada. Dentro de este mes vamos a tener dentro de las frutas alimentos como los kiwis, como las mandarinas, los plátanos, las fresas, las zarzamoras. Obviamente dentro de estos alimentos va a haber algunos que sean todavía menos costosos, como por ejemplo ahorita el plátano, el kilo, pues es un costo pues accesible, ¿vale?
Y dentro de las verduras vamos a tener las espinacas, las calabazas, las zanahorias, los champiñones, los chiles poblanos, los ejotes, los tomates, que son verduras que regularmente tenemos disponibles, pero que dentro de estas semanas de enero seguramente vamos a encontrar que son mucho más baratas que comprar otro tipo de verduras. Em, Hay que tratar de incluirlos en nuestras comidas diarias, por ejemplo, las mandarinas, pues tratar a lo mejor de consumirlas dentro de nuestras colaciones, el plátano, la fresa y la zarzamora se pueden utilizar para preparar avena, la espinaca, por ejemplo, la podemos utilizar tanto cocida como cruda, ya sea en ensaladas, o también la podemos utilizar en el omelette, ¿no? De huevo. Por ejemplo, también tenemos la calabacita, que pasa exactamente lo mismo. Em, la zanahoria, que también la podemos usar cruda o cocida. El champiñón, el chile poblano, por ejemplo, también pues es una opción que podemos combinar con granitos de elote que tienen mucha fibra, un poquito de cebolla, a lo mejor hacer chiles rellenos, rajitas de poblano. Los ejotes, ¿no? Los ejotes también pueden prepararse con un poquito de cebolla, pueden hacerse a la mexicana, pueden hacer tortitas de ejotes con un poquito de huevo. Entonces, pues justamente acá sería, o la idea es que podamos jugar con diferentes preparaciones y que utilicemos, ¿no? Estas verduras que les presento, pues para lograr ahorrar o abaratar los costos en este sentido. Ahora, también es súper importante que tratemos de contemplar alimentos que también nos van a proporcionar otros nutrimentos, como por ejemplo la avena, la quinoa, el arroz, el maíz, que justamente pues son cereales que llegan a ser pues mucho más baratos, ¿no? Em, Dentro de ajá, hay que generar también combinaciones, por ejemplo, las combinaciones entre los cereales y las leguminosas nos hacen potenciar muchísimo más el contenido de proteína que contienen, haciendo que hagan una buena pareja, ¿no? Porque uno complementa al otro, y esto a su vez puede ayudarnos a reducir hasta cierto punto la cantidad de proteína animal que consumimos y eso también nos ayuda a abaratar un poquito el costo, ya que pues justo implica que vamos a estar obteniendo también proteínas de origen vegetal y que hoy en día también son bastante recomendadas pues justo por sus beneficios, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante que logramos, que tratamos de hacer cuando nos abstenemos de comer, perdón, sí, de comer para evitar gastos, porque muchas veces nada más me comen una o dos veces al día, justamente por esta situación, y pues la idea es que tratemos de evitarlos. Siguiéndolos justo las recomendaciones que estamos platicando, en donde los alimentos, pues, ahora sí que los más baratos son los que vamos a estar tratando de conseguir, ¿no? A lo mejor ahorita ya no tengo dinero para gastar en nueces y almendras, pero sí me puedo gastar a lo mejor un tercio, ¿no? Del costo en comprar cacahuates, por ejemplo, y pues es lo que hay por ahora, ¿no? Básicamente la idea es que podamos optar por opciones que en ciertos momentos pueden llegar a ser más baratos y ya que estemos un poco más sobrepuestos en esta parte económica, entonces ahora sí, tratar de recuperar. Ahora, en la parte de los tips de finanzas para sobreponernos a esta parte de la cuesta de dinero, eh, los especialistas, ¿no? Nos hacen ahí varias observaciones. Creo que hoy en día es mucho más conocido esta parte de las finanzas. Em, Incluso creo que desde que hemos estado, pues sí, desde que pasó todo esto de la pandemia, creo que ha sido un tema que se ha reflejado más, sobre todo en la parte de la educación financiera, es decir, como que ya nos empezaron a meter como una espinita donde podamos conocer acerca de estos temas. Yo los invito a acercarse
a darse una idea más amplia en este sentido y contemplar justamente que el hecho de aprender a manejar nuestra economía nos hace liberarnos de ciertas cargas, ¿no? Y de alguna manera reducir esa presión, esa ansiedad o depresión por ciertas complicaciones que se pueden llegar a dar en nuestra vida diaria precisamente por no tener esta situación financiera contemplada. Ahora, los especialistas nos recomiendan varios pasos o varias situaciones dentro de esto, que bueno, número uno, planificar gastos. Ahorita lo vamos a ir observando a cada uno y dando ejemplos de cómo lo puedo hacer directamente en la parte de la alimentación, pero general, ¿no? Una cosa que recomiendan los especialistas es que planifiquemos nuestros gastos, sobre todo darle esa importancia a los gastos que sean fijos, ¿no? Que sean indispensables, como por ejemplo vivienda, agua, luz, gas, internet, toda esta parte, ¿no? La alimentación, también recordar que dentro de esto de los gastos, pues la alimentación es una de los apartados en donde más invertimos dinero. Otro de los pasos es reducir los gastos, ahorrar, ¿no? Pagar nuestra deuda y al final, pues preferir, ¿no? Justamente el realizar compras, pero con dinero que tengamos disponible. Les decía, ahorita lo vamos a ver poquito a poco. El primero del que vamos a hablar justamente es acerca de planificar los gastos. Dentro de cómo lo podemos aplicar en nuestro plan de alimentación y que la verdad es algo que he podido darme cuenta de pacientes que han tenido estos problemas y que al hacerlo pues logramos controlar muchísimo más esta parte, es hacer una lista de los alimentos, ¿no? Que vamos a consumir durante la semana. De hecho, el que tú planifiques con tiempo qué vas a comer, con qué lo vas a acompañar, a qué hora te lo vas a comer, hace que te ciñas a un plan y eso no da espacios a que puedas comprar o necesitar alguna otra cosa o tener que visitar el súper en un día donde a lo mejor no comiste, ibas corriendo, no tuviste tiempo y que no puedas hacer una buena elección de esos alimentos. Entonces, lo ideal es que cuando tú vayas de compras ya lleves una lista hecha contemplando justamente esto de pues un presupuesto donde también te invito a pues meter estas frutas y verduras de temporada, a contemplar los cereales que platicamos que son mucho más baratos de lo que serían a lo mejor, por ejemplo, las almas o las ruedas de arroz. Y esto me genere un costo más alto en mi presupuesto de alimentación, ¿no? Entonces, si mi idea es ahorrar un poco o tener un poco más de dinero para pues, poder solventar mis deudas, pues la idea es que pueda a lo mejor impactar de esa manera en la alimentación y no necesariamente por dejar de comer o no comer bien, ¿no? Sino más bien aprender a tener como estas decisiones respecto a la calidad del alimento y del costo, ¿no? O sea, como ponerlo en la balanza y decir, bueno, esto tiene costo-calidad. Otra de las cosas que es súper importante y que va muy enlazada a lo que les platicaba anteriormente, pues es esta parte de reducir los gastos. A lo mejor en este momento sería interesante que si podemos hacer la lista y tener a lo mejor unas fechas específicas para realizar las compras y dentro de estas fechas a lo mejor tomar en cuenta los días que el súper muestra ofertas, como por ejemplo los martes en Walmart, ir esos días a lo mejor a comprar la proteína, porque en otro día sale más cara. Y con proteína me refiero a la carne, al pollo, ¿no? Habrá algunas cosas que yo puedo encontrar a menor precio del que usualmente está ahí. También pues es muy importante que nos fijemos en la caducidad,
porque también he llegado a tener comentarios, o incluso en redes lo he visto, que pues lo que ponen en oferta no está en tan buen estado, ¿no? Pero hay cosas que sí y que valen mucho la pena. Entonces sería cuestión de irnos fijando, pues, en esta parte de la frescura de los alimentos. Por ejemplo, también en frutas y verduras estos días, em, yo he logrado como tener la experiencia de que hay algunas cosas que, volvemos, valen la pena, ¿no? O sea, realmente tienen un costo menor y conviene comprarlos. Am, igual, tratar de ir a mercados sobre ruedas, que también en muchas ocasiones pues es mucho más barato que ir al súper y mucho más fresco, ¿no? También esa sería otra de las propuestas. Em, En el siguiente paso, pues es justamente esta parte de ahorrar, donde he logrado con mis pacientes proponer justamente que durante ciertos días específicos no tengan estos gastos hormigas, donde a lo mejor gastamos en un Starbucks o en algún café, pues en alguna tienda como tal, ¿no? O que a lo mejor tengamos las almas o las galletas de arroz o a lo mejor estos productos que son orgánicos y donde si no es necesario que hagamos esa inversión de dinero, entonces yo te diría, bueno, ¿por qué no? A lo mejor priorizas ciertas cosas y lo demás, pues poder de alguna manera ahorrarlo o restringirlo en lo que nos recuperamos de la situación, ¿no? Y uno de los ejemplos, pues justamente es que durante 8 sábados este paciente nos salió a sus restaurantes, más o menos teníamos contemplado un gasto de 300 a 500 pesos durante esas salidas y al final de estos 8 sábados pues se logró juntar bastante dinero y bueno, ya es decisión de cada quien cómo lo va a utilizar, ¿no? Pero bueno, la sugerencia respecto a la parte de la economía relacionada a los gastos generados por compras decembrinas, donde muchas veces usamos créditos, pues justamente esta parte que estamos ahorrando sea para solventar la deuda lo más pronto posible. Otra de las cosas que, bueno, al final vienen de la mano es pagar nuestra deuda y es importante que midamos el impacto que una deuda puede tener en nuestra estabilidad emocional. El hecho de tener deudas puede ocasionar problemas en nuestra salud, y esto a consecuencia perjudicar nuestro ámbito familiar, laboral, personal, ¿no? O sea, como que ya no tengas tantas ganas de salir con, o sea, para empezar, tienes una deuda que tienes que pagar y ya no, a lo mejor no tienes como esa libertad de salir con tus amigos porque tienes que pagar esa deuda, no tienes el dinero para hacerlo. Eso a su vez pues va generando este problemas de ansiedad, ¿no? O de depresión, por ejemplo, porque ya no hay un contacto con esas personas con las que te las pasabas bien. A lo mejor ibas al gimnasio o realizabas alguna actividad física, pues que implica hasta cierto punto un gasto, ¿no? Y al no realizar esa actividad ya no te sientes tan bien como cuando la hacías y eso pues se va generando un círculo vicioso o una bolita de nieve que va complicando justamente nuestro cuadro de salud mental. Y bueno, de las cosas que son más comunes, pues son la depresión y la ansiedad por esta situación. Y a su vez hay que recordar que la emocionalidad está muy ligada a la manera en la que nos alimentamos. Muchas veces el estar muy estresados, muy ansiosos o muy deprimidos puede ser o que comamos un montón promoviendo pues justamente patrones a lo mejor incluso de atracones o también podemos
llegar a un punto en donde no consumimos nada y eso también está mal. Estamos generando que nuestro cuerpo no tenga la capacidad de funcionar como debería de funcionar y volvemos a lo mismo, se va generando un círculo vicioso porque si yo no estoy comiendo bien, entonces no estoy alimentando a mi microbiota como debería de ser, dándole lo que necesita para que entonces produzca las sustancias necesarias para tener una buena salud mental, ¿no? Porque al final esas sustancias que produce esta microbiota pueden estar afectando mi comportamiento, mi conducta. Y así nos podemos seguir con varias cosas. Entonces, sí es súper importante que nos pongamos a analizar cómo esto va afectando en nuestra vida diaria. Otra de las cosas que también pues se me hizo bastante interesante retomar es el hecho de preferir pagar nuestras compras con dinero que tengamos disponible. O sea, dinero al que tengamos acceso y no tengamos ningún problema en gastar, ¿no? O sea, si tú debes ese dinero, no es exactamente un dinero disponible. Eh, Ahora sí que uno de los gastos o de nuestros gastos imprescindibles, uno de los más importantes y que deberíamos de optar por pagar de esta manera deberían de ser los alimentos. ¿Por qué? Porque es una necesidad básica y por eso deberíamos de contemplarlo de esta manera. Sin embargo, pues también los invito a que conozcan muy bien su tarjeta de crédito, que es otra de las recomendaciones que dan los economistas, pues justo, ¿no? Que tengamos nuestras fechas límites de pago, cuánto serían nuestras mensualidades, cubrir nuestras mensualidades en días de pago, que tratemos de no generarnos más intereses de lo que ya pudieron haberse generado, que realmente si fue una compra a meses sin intereses, pues aprovechemos, ¿no? Lo que fue a meses sin intereses y tratar de solventar esta deuda lo más rápido posible para pues justamente quedar libre y que lo que hemos estado platicando pues realmente sea efectivo y nos ayude. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Creo que me pareció un tema bastante importante e interesante porque podemos concluir que al final, el área económica en nuestras vidas es muy importante. De ahí dependen muchas cosas. Entonces, el hecho de no mantenernos estables en este sentido puede generarnos un problema más grave y entre ellos está el descuidar nuestra alimentación. Muchas veces, para ahorrarnos dinero, la parte que más descuidamos es la parte de evitar comer frutas, evitar comer verduras, comer lo primero que me encuentro con la señora de la esquina, ¿no? Porque pues, los taquitos no me los da tan caros. Y eso pues va repercutiendo en lo que platicamos anteriormente, ¿no? Va repercutiendo en nuestra salud, que si lo hablamos más a profundidad, pues tiene que ver con este círculo vicioso también, donde no me estoy alimentando adecuadamente, donde no estoy promoviendo que mi microbiota intestinal produzca las sustancias adecuadas para que yo me sienta bien, donde además voy a tener síntomas como por ejemplo inflamación, estreñimiento, dolores de cabeza, a lo mejor incluso hasta me ando desmayando por tanto tiempo de ayuno. Y esto a su vez pues vaya generando que me sienta mal, que me sienta más irritado, que me sienta más deprimido, que me sienta más ansioso y generamos, ¿no? Esta situación de inestabilidad, ¿no? Y que pues eso también hace que nos estresemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí mi recomendación pues es justo que podamos prever todo esto con un poquito de tiempo, que no nos dejemos llevar justamente por la mercadotecnia o estas ganas de comprarnos todos en diciembre porque vemos muchas ofertas y tratemos de ponernos pues justo en balance con lo que tenemos, ¿no? O sea, que hagamos un balance entre lo que podemos gastar
y lo que sigue siendo indispensable en nuestras vidas y que no podemos limitar. Hay opciones para todo. Creo que es también muy importante que como nutriólogos nos demos la tarea de adaptar nuestros planes de alimentación a situaciones en las que estén viviendo nuestros pacientes. Una buena valoración incluye eso. El hecho de que podamos justamente a partir de toda esta situación, tanto clínica, médica, nutricional, y en este caso también económica, visualizar un plan de alimentación que esté adaptado a todas las necesidades que tenga nuestro paciente. Y eso es lo que nos gusta hacer acá en Nutreste. Entonces quedan súper invitados a que tengan una sesión con nosotros y puedan justamente observar cómo podemos adaptarnos a diferentes situaciones y que pues no necesariamente tiene que ser costoso. Vale, entonces, pues espero que les guste este webinar. Espero que también les haya dejado un poquito de inquietud al respecto de revisar nuestro historial financiero, ¿no? De darle una checadita de qué podemos, qué mejoras le podemos hacer, qué mejoras podemos generar a partir justamente de ver de ver pues justamente esta situación, ¿no? De qué está pasando con mis finanzas, qué está pasando con mi alimentación, en qué momentos puedo reducir, en qué momentos no puedo reducir, qué capacidades tengo para endeudarme o no hacerlo, ¿no? Creo que es un tema que, que a veces no vemos el impacto que puede tener, así como la alimentación. Creo que es algo que va muy de la mano y que puede tener esta complementariedad, ¿no? Entonces, pues lo dejo sobre la mesa. Espero que estén muy bien. Yo soy la nutrióloga Denise Laguna y espero poder contar con ustedes otro día. Nos vemos pronto. Hasta luego.